Los tentetiesos son unos juguetes muy curiosos. Por mucho que los inclinemos, después de unas cuantas oscilaciones vuelven a su posición original, a la posición de equilibrio. Puedes comprobarlo con un juguete como este o con el que hemos construido en el Parque de las Ciencias para que puedas venir y comprobarlo por ti mismo. Por ejemplo, con Juan Antonio. ¿Estás seguro, director? Estamos en el Parque de las Ciencias. ¿No vas a confiar en la ciencia? Bueno, vamos a ver. ¿Qué entendemos por equilibrio? Pues por equilibrio entendemos cuando sobre un objeto no hay ninguna fuerza que lo desplace o que lo haga girar. Por ejemplo, si yo cojo la regla por aquí, pues evidentemente se va a girar. Sin embargo, ¿habrá algún punto especial en el que cogiendo la regla no tengamos esta fuerza? Pues sí, por el centro de la regla. Por el centro de la regla se va a mantener el equilibrio, si es que lo cojo bien, porque además en ese centro de la regla, que es un objeto regular como este, está lo que se llama el centro de masa. Y precisamente esto es una forma de encontrar cuál es el centro de masa. Si yo desplazo las manos, automáticamente llegaremos a encontrar el centro de masa. Forma general que podemos aplicar a otro tipo de cuerpos, como por ejemplo este bastón, que no es un objeto regular como la regla. Entonces decimos que, o pensamos que el centro de masa estará por aquí. ¿Por qué es tan importante el centro de masa para el equilibrio? Porque cuando la fuerza que ejercemos es paralela a su peso y su dirección pasa por el centro de masa, no habrá ningún par de fuerzas que modifique su estado de equilibrio y no giran. Pero si esta fuerza no pasa por el centro de masa, aparecerá un par de fuerzas que lo hará girar. Seguimos hablando de equilibrio. Pensad que queremos poner este objeto en equilibrio sobre ese vértice. Nos costaría mucho trabajo, pero al final la más mínima variación de esta fuerza haría que volcara, o que girara y volcara. ¿De acuerdo? Buscando una posición de equilibrio estable que es la que aparece en cualquiera de las bases del triángulo. Como hemos visto antes, el equilibrio, decimos que hay un equilibrio estable cuando la vertical del centro de masa cae dentro de la base de sustentación del objeto que tengamos. Fijémonos en esta torre. Y la plomada nos va a indicar cuál es la vertical con respecto al centro de masa. Mientras que esa vertical esté dentro de la base de sustentación, vamos a mantener un equilibrio estable. Podemos inclinarla hasta que esa vertical se sale de la base de sustentación. Entonces, el objeto se nos vuelca. En el caso de las personas que somos bípedos, costó mucho que aprendiéramos precisamente a mantener el centro de masa, que está más o menos por la altura de las caderas y un poco más abajo del ombligo, dentro de la base de sustentación formada por los pies. Uno se pone estable, ¿verdad?, abriendo un poco los pies. Nuestro cuerpo no es rígido y podemos variar la posición del centro de masa moviendo los brazos y piernas, inclinándonos hacia adelante, atrás o a los lados. Esto es muy importante porque si el centro de masa se sale de la superficie delimitada por nuestros pies, nos caemos. Lo podemos notar poniéndonos a la pata coja. Al reducir la base de sustentación, tenemos que actuar constantemente sobre nuestros músculos para mantenernos en equilibrio, en muy diferentes posturas. Actuamos como lo hace este péndulo invertido. Pues este es uno de los ejercicios, de los más sencillos, que de forma automática detecta que ha habido un cierto cambio de ángulo en la posición de equilibrio del péndulo invertido y acciona con el motor. El Figwheel es una máquina, como veis, bastante fácil de conducir y tremendamente estable. Es un ejemplo o una aplicación más del mismo ejemplo que hemos visto antes de control, es decir, habrá una serie de sensores que determinen cuál es la posición de equilibrio del centro de masa, ¿verdad? Y unos motores que actúan, en este caso sobre las ruedas, para mantener la vertical del centro de masa en la superficie de sustentación.
Los sistemas que hemos visto anteriormente, el SIGUI y el péndulo invertido, son sistemas activos, buscan un equilibrio activo. No sucede lo mismo con el tente tieso, que es un sistema que busca un equilibrio pasivo, es decir, no se modifica la geometría del centro, la geometría de la pieza, y cuando lo desplazamos de su posición de equilibrio, vuelve otra vez a la misma posición de equilibrio. El tente tieso del Parque de las Ciencias es una semiesfera de acero de más de 1 metro de diámetro y unos 400 kilos de masa. Tiene un bastidor al que se sujeta la persona que se suba en él. Es ajustable en altura para que pueda usarse tanto por adultos como niños. Cuando está en reposo, la línea vertical que pasa por el centro de masa del conjunto semiesfera y pasajero cae exactamente sobre el pequeño punto de apoyo sobre el suelo. En este caso, el peso y la reacción del suelo se anulan por completo. Al balancearse, el punto de apoyo se desplaza y las líneas de acción del peso y la reacción no coinciden. La pareja de fuerzas, peso y reacción, hacen que nuestro tente tieso gire buscando el equilibrio automáticamente. Las investigaciones científicas nos ayudan a descifrar muchos elementos del mundo en el que vivimos. En lo que se refiere al equilibrio, permite conocer mejor cómo caminamos, cómo lo hacían animales extintos, como los dinosaurios, y aplicando los fundamentos de un tente tieso, hemos podido construir edificios más altos, buques que surcan los océanos o máquinas estables y seguras que contribuyen a nuestra mejora de la calidad de vida. Por todo ello, confía en la ciencia.